Muy buenos días. Ante todo, pedirles disculpas por este retraso con el que arrancamos este foro Depresión y Suicidio en Canarias. Hemos tenido unos problemas técnicos y hemos intentado resolverlo con la mayor rapidez posible, pero no hemos podido comenzar antes. Así que nada, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia, también a la de los ponentes que llevan un rato también intentando ver cómo resolvíamos todo. Arrancamos ya. No lo retrasamos más porque hoy nos acercamos a conocer las realidades de la depresión y el suicidio en Canarias dentro de los foros autonómicos del Libro Blanco Depresión y Suicidio 2020 que nos ha llevado ya por 5 comunidades autónomas con esta. Como muchos ya sabéis, la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental han presentado recientemente este documento estratégico orientado a la promoción de la salud mental, una iniciativa que, al igual que estos foros, cuenta con la colaboración de Janssen. Solamente voy a lanzar 2 pequeños datos. La depresión afecta a 1 de cada 5 mujeres en España y a 1 de cada 10 hombres, y además cada año se registran alrededor de 3.500 muertes por suicidio, con un impacto muy importante entre los jóvenes y los adolescentes. Sin más, acercándonos ya a la situación de ambas realidades en Canarias, damos paso ya a la primera intervención de hoy, la bienvenida institucional, para la cual nos acompaña hoy el viceconsejero y director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Jesús Domínguez. Adelante, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Primero que nada, agradecer que, como tú bien decías, Esther, este foro se desarrolle en Canarias por la implicación que tiene además el tema en nuestra comunidad autónoma. No solo los datos oficiales así lo recogen y, como bien sabemos, es los que tenemos la 4ª tasa más alta de suicidios, por ejemplo, en España, los últimos datos oficiales. Y quería agradecerles que trajeran este debate aquí, porque es un debate que además a nosotros nos interesa tener. Tenemos un documento, lo que es el Plan de Salud Mental de Canarias, del año 19 al 23, donde ya se vislumbraba una línea específica y concreta para la prevención y tratamiento de la conducta suicida, y en relación a la depresión estaba abordada de manera transversal en muchas de las líneas estratégicas. Quiero además aprovechar este momento para agradecer a todos los profesionales, sociedades y ciudadanos que participaron en la elaboración de ese plan de salud mental. Aquí veo algunos como José Luis, Carlos, Francisco o Natalia, y darles las gracias por haberlo definido y por ahora, lógicamente, también hacer que se lleve en marcha. Lo que hoy se presenta en Canarias acerca de la depresión y suicidio 2020 podría considerarse otro documento estratégico que nos debe ayudar a actualizar y mejorar, lógicamente, el que en el año 19 se definió, porque cuando se definió no existía la pandemia que nos ha atacado y que, lógicamente, una de las vertientes donde más ha tenido, donde más va a tener y donde más tenemos que prepararnos para el futuro tiene que ver con la salud mental. Hemos pasado procesos traumáticos de todo tipo, pero el más traumático de todos es estar encerrados en nuestras casas, ¿no? No estábamos acostumbrados a eso, y menos en un territorio como el nuestro, donde lo que invita es a salir y estar en la calle, en las playas y compartiendo y haciendo vida social, ¿no? Nos congratula mucho que este foro se realice, como ya he dicho, en Canarias. Creo que además que cuenta con elementos y profesionales que nos van a dar una riqueza diferente, ya que hay expertos sanitarios, hay asociaciones, hay representantes políticos incluso. Veo a María, que ha estado muy implicada siempre en todos estos aspectos en su labor parlamentaria. Es una persona que creo que puede aportar mucho a este foro con su visión. La propia presentación del libro yo creo que ya es lo suficientemente relevante. También vamos a contar nuestra visión, lo que pasa en Canarias, la situación particular, y también exponer cuál es el programa de prevención de la conducta suicida que estamos trabajando y elaborando y promoviendo para prevenir este aspecto en Canarias. Confío además de que va a ser muy fructífero, muy enriquecedor, pero sobre todo va a traernos mucho trabajo interno. Ahí ya me compartirán todas esas cuestiones para trabajar sobre la mejora del plan de salud mental, que sabemos que va a requerir una actualización sí o sí, y que sobre todo yo creo que lo más importante es que trabajemos pensando en resolver los problemas a los ciudadanos, las personas que pasan esta patología. Y hay un aspecto que lleva mucho tiempo preocupando. Cuando se definió el propio documento ya estaba, pero ahora los números y la realidad se nos pegan en la cara,
que es todo lo que tiene que ver con la salud mental infanto-juvenil. Y hay situaciones actuales que están pasando hoy en hospitales de Canarias que el otro día hablando con la jefa en este caso del materno insular de Gran Canaria eran evidentemente preocupantes y creo que debemos dar un paso al frente y este es un foro que nos puede iluminar también por dónde caminar. Nada más que darle las gracias, darle la bienvenida a este foro y espero que sea muy fructífero y que por supuesto todo lo que se trabaja aquí ya los representantes de programas asistenciales y de salud pública ya me lo trasladarán para poder analizarlos y poder implementarlos en primera línea. Nada, muchas gracias a todos y a todas y buen trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Esperamos poder aportar mucho en el trabajo posterior de la consejería, como precisamente nos está indicando. Vamos a empezar ya con el programa, con las charlas para presentaros este libro blanco que ya estamos dando a conocer a nivel nacional a través de estos foros regionales. Para ello tenemos aquí hoy a Carlos de las Cuevas, que es catedrático de psiquiatría de la Universidad de La Laguna, que ha preparado una presentación en la que también va a hablar de investigación. Así que adelante, doctor, aquí le tenemos. Muchas gracias, Esther. A ver si podemos poner la presentación. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los organizadores del Foro Depresión y Suicidio en Canarias por su cálida invitación para participar en el foro y por darme la oportunidad de hacer una breve presentación del libro blanco Depresión y Suicidio 2020, ¿no? Permítanme dirigirles unas pequeñas palabras sobre el reto que significa investigar en el fenómeno suicida antes de la presentación del libro, con la finalidad de poner aún más en valor pues, esta obra realizada. Sí, perfecto. El suicidio es el acto por el cual un individuo decide poner fin a su vida de forma intencional. Esta conducta autodestructiva ha estado presente en todos los tiempos de la humanidad, siendo en unas épocas perseguido y condenado, mientras que en otras ha sido tolerado. Las diferentes civilizaciones han tenido actitudes variables en función de sus ideas filosóficas, religiosas e intelectuales. Lo cierto es que en la actualidad cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y que tiene unos efectos duraderos para los allegados del suicidio. La investigación sobre el fenómeno suicida se ha incrementado en la última década en muchos frentes, desde los aspectos clínicos, los sociales y los psicológicos, hasta las influencias ambientales y a nivel de población, como es el importante acceso a la atención en salud mental. Los factores que contribuyen al suicidio, así como las posibles soluciones, son complejos y multifacéticos. Si bien no existe una solución que garantice la prevención del suicidio, lo cierto es que la revisión de la literatura científica internacional nos permite identificar los conocimientos actuales más relevantes asociados al suicidio y las estrategias para su prevención. Pero lo cierto es que tenemos que reconocer que la investigación sobre el suicidio está plagada de problemas metodológicos que limitan sobremanera el progreso de este campo de investigación. En primer lugar, la terminología utilizada entre los investigadores del suicidio es inconsistente. En consecuencia, es difícil obtener cifras fiables sobre la incidencia y sobre la prevalencia tanto de suicidios como de tentativas suicidas. Además, la notificación del suicidio suele ser inexacta por parte de la medicina forense por múltiples condicionantes y los datos sobre tentativas de suicidio son incluso aún menos fiables, ¿no? Además, la baja tasa del suicidio, la tasa basal, ha hecho necesario el uso de criterios de valoración proximales, como es analizarlo en conjunto con la ideación suicida, en lugar del suicidio en sí exclusivamente, y esto ha creado dificultades para calcular el riesgo de suicidio y para analizar estadísticamente los resultados. Ideación suicida, tentativa de suicidio y suicidio consumado son fenómenos que están muy relacionados, pero no son lo mismo. Por ejemplo, el intento de suicidio no incluye uniformemente la intención de morir, y dado que algunas personas que se hacen daño a sí mismos no tienen intención de morir, es difícil evaluar el comportamiento suicida. Además está el tema de la ideación suicida. El 6% de los jóvenes de 18 a 25 años reconoce pensamientos suicidas en los últimos 12 meses. Y el intento y la literatura científica no nos da todavía una asociación clara entre la presencia de ideas suicidas y las tentativas de suicidio. De hecho, de cada 30 personas con ideación suicida, solo una persona intentará suicidarse.
A pesar de todas estas barreras y dificultades, la Organización Mundial de la Salud nos informa de que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. En España, la tasa de suicidios de suicidios consumados es de 7,5 personas por cada 100.000 habitantes, que es un poco más baja que la registrada en la Unión Europea, que asciende a 10,7 personas cada 100.000. Por cada suicidio consumado hay muchas más tentativas de suicidio cada año, existiendo indicios de que por cada adulto que se suicida, más de 20 intentan suicidarse. Entre la población general, de hecho, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. El suicidio es, por tanto, un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo, aunque hay que reconocer que la mayor parte de ellos, el 80% casi de todos los suicidios, se produce en países de ingresos de economía baja o media, y que constituye, además, otra cosa muy importante, es que constituye la tercera causa de muerte para el sector de los jóvenes de 15 y 19 años, ¿no? En cuanto al método, los datos que disponemos es que la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes para el suicidio consumado, ¿no? El suicidio se relaciona con la mayoría de los trastornos mentales graves, y en el caso de la depresión el riesgo es 21 veces superior al de la población general. Como sabemos, la depresión es un trastorno mental muy frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo España el cuarto país de Europa con más casos de depresión, llegando esta afección a afectar a más de 2 millones de conciudadanos. Aunque disponemos de tratamiento eficaz para la depresión, esta todavía constituye la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad, pudiendo conducir al suicidio. Como vemos por estas cifras que les he adelantado, el suicidio es un grave problema de salud pública. No obstante, es prevenible, y es prevenible mediante intervenciones oportunas basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo costo. Es muy importante restringir el acceso a los medios utilizados en nuestro entorno cultural, en nuestra sociedad, pues el tema de las armas de fuego no es tan importante, pero en otras sí hay que hacer mención. Es importante llevar a cabo una información responsable en los medios de comunicación. Hay que introducir políticas sobre el alcohol, porque es un factor de riesgo asociado importante también. Hay que identificar y tratar precozmente pues, todas aquellas situaciones que supongan un riesgo para el suicidio. Hay que formar al personal sanitario específicamente en estos cometidos de detección de la suicidabilidad o del riesgo de suicidio y de las estrategias de prevención, y hay que hacer un seguimiento y un apoyo de la sociedad. La mayoría de los países de nuestro entorno no han establecido todavía una estrategia nacional de prevención del suicidio, y la clave es adoptar un enfoque multisectorial e integral. Es en aras de facilitar este proceso, este enfoque, que surge el Libro Blanco de la Depresión y Suicidio 2020 como documento estratégico para la promoción de salud mental, y se centra específicamente en el estudio de la depresión y el suicidio. Esta obra está coordinada por Mercedes Navío Acosta y Víctor Pérez Sola, y está realizada por la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, con el apoyo de los laboratorios Janssen. Es una obra que ofrece una actualización completa de aspectos clínicos y científicos desde una perspectiva integradora y ecléctica, es importante, con un enfoque multidisciplinar que trasciende a lo sanitario y que integra tanto a pacientes como a familiares. En total, pues son 20 capítulos que están escritos por 30 autores de primer nivel. Hay de todo, hay clínicos, hay pacientes, hay sanitarios, hay periodistas, y están distribuidos por todo el territorio nacional. En sumario recoge los temas fundamentales para comprender a fondo ambas realidades, tanto la depresión como el fenómeno del suicidio. Tenemos capítulos dedicados al impacto sociosanitario, al abordaje de la depresión mayor, a la existencia de biomarcadores, al papel de la atención primaria y de la enfermería, tanto en el diagnóstico como en la prevención del suicidio en el ámbito autonómico. Hay distintas aportaciones y autonomías, la prevención a través de las escuelas, cuáles son los determinantes sociales de la salud, cuáles son las poblaciones vulnerables, y hay también un pequeño capítulo dedicado a la investigación. Además, incorpora un capítulo específico para analizar lo que es el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido sobre la población general y también sobre los pacientes psiquiátricos,
y en relación con el desarrollo de procesos depresivos y de tentativas y suicidas, ¿no? En definitiva, es un libro orientado hacia la acción, que tiene un carácter estratégico y tiene la ambición de trascender lo escrito y inspirar propuestas que permitan hacer frente a estas realidades que deben dejar de ser un tabú, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que aporta este libro en comparación con obras similares? Es una investigación centrada en áreas prioritarias clave y equilibrada entre las poblaciones. También aporta una mayor traslación del conocimiento de los hallazgos de investigación existentes, con un conocimiento informado por las perspectivas de personas con experiencia vivida. Y finalmente se pretende que permita una implementación acelerada y una ampliación del conocimiento y la innovación existentes en la práctica clínica. No obstante, el estado actual de la investigación no nos permite predecir el suicidio y la prevención de las distintas intervenciones en el momento actual es escasa y se nos plantea un interesante reto que pone de manifiesto la necesidad de un cambio en la aproximación al problema del estudio del suicidio. Y este libro blanco supone pues, el basamento adecuado para que haya una evolución a la aproximación de este fenómeno y es necesario pasar desde el análisis de los factores de riesgo y la estratificación a los algoritmos de riesgo y la individualización, de forma que podamos hacer una perspectiva personalizada que estima el potencial que nos ofrecen las tecnologías existentes de la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. Y con esto, pues, doy por finalizada la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta estupenda presentación. Llevamos nuestro libro blanco sobre depresión y suicidio 2020 a Canarias. Ha hecho la presentación oficial el doctor Carlos de las Cuevas y pasamos ahora a hacer el análisis de la situación tanto de la depresión como del suicidio. Me parece que José Luis Hernández se va a centrar sobre todo en la parte de depresión en Canarias, de la mano de José Luis Hernández Fleta, que es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Así que adelante, doctor, vamos con ese aterrizaje en la situación en Canarias. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta presentación. Yo creo que la elaboración de este texto, como bien ha dicho el doctor Carlos de las Cuevas, va a suponer un antes y un después en conocer, en orientar y en planificar estrategias para que tratamiento y prevención de depresión y de suicidio sean más eficaces, sean mejores en Canarias y en toda España. Bien, agradezco al doctor Acosta Artiles los datos que me ha proporcionado sobre depresión. La idea es que yo hablara sobre depresión y suicidio, pero sobre el suicidio lo va a hacer él, el doctor Acosta, y yo creo que el doctor de las Cuevas ya ha introducido algunos datos y sobre todo desde la investigación. Sin más preámbulos, ¿qué les voy a decir? Pues que nos encontramos ante un problema muy importante de salud. La depresión es una enfermedad con una gran prevalencia, con costes muy elevados, como luego veremos, que repercute de forma muy importante sobre la calidad de vida, la funcionalidad y la productividad de las personas, que es el principal factor de riesgo de suicidio. Miren, sabemos que el 90% de las personas que cometen suicidio padecen un trastorno mental y de ese 90% de personas que padecen un trastorno, el más frecuente es sin duda la depresión. Además, es una enfermedad que cursa con una gran comorbilidad con otras enfermedades mentales, como por ejemplo el consumo de sustancias, especialmente el alcohol, como ya ha señalado el doctor de las Cuevas, o con enfermedades físicas, y ojo con el tema del dolor crónico, que siempre es un factor de riesgo para padecer depresión. A nivel epidemiológico, pues ya se ha dado algún dato, datos de 2018 de la OMS, 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, o también se ha dicho ya, 1 de cada 5 personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo a lo largo de su vida. Se ha multiplicado enormemente en la última década. Desde 2013 el número de personas con ansiedad o depresión ha aumentado casi un 50%. Y también se ha dicho ya, pero no por ello debo dejar de recalcarlo, el riesgo de suicidio en la depresión es 21 veces superior
a la población general. Por tanto, evidente problema de salud pública. La OMS ha dicho que en el 2050 la depresión va a ser el primer problema de salud mental a nivel mundial. Y pueden ver en las gráficas inferiores cómo de todos los trastornos psiquiátricos, los trastornos del estado de ánimo son los más prevalentes, son los más frecuentes, y en el gráfico de la derecha, cómo de esos trastornos el trastorno depresivo mayor es también el más prevalente. Datos del 2011, con prospección de población, han estimado que en España pueden estar sufriendo depresión en este momento 2,4 millones de españoles a lo largo de un año, no en este momento, sino lo que se llama prevalencia año. Es decir, en un año cualquiera de la última década, más de un 5% de la población española ha sufrido depresión. Seguimos con datos de prevalencia. Hay un estudio muy interesante, el estudio SMED. El estudio SMED es un estudio europeo de 6 países en el que participó España, que se realizó entre septiembre de 2001 a septiembre de 2002, cuyos datos se publicaron un poquito más tarde, pero sigue siendo uno de los datos, aunque tenga ya algunos años, más relevantes, con mejor metodología que se han hecho en este campo, en el de la salud mental y en particular en el de los trastornos afectivos. Este estudio arrojó una tasa de prevalencia vida, o mejor dicho, un porcentaje de prevalencia vida en nuestro país del 10,55%. Quiere decir esto que en España una persona a lo largo de su vida tiene una probabilidad, o de 100 personas, mejor dicho, más de 10 van a sufrir depresión, pero miren, hay una diferencia importante por género. Aunque el 10% es una cifra promedio, si lo dividimos por sexos, en las mujeres es casi un 15% y en los varones un 5%. Esto es una constante. La depresión es 2-3 veces más frecuente en mujeres que en varones en todas las sociedades, incluida la europea, la española y la canaria. La parte inferior tienen otras. Las fuentes de datos arrojan datos discrepantes, parecidos pero discrepantes, y depende de las metodologías empleadas. Eurostat es una encuesta de salud hecha a nivel europeo, donde, como pueden ver, arroja unos porcentajes de síntomas depresivos, de depresión mayor, y otros muy similares en España o en Europa. Sin embargo, en el estudio SMED, la cantidad o la cifra de depresión que había en España era algo inferior a la que había en otros países europeos y en Estados Unidos. Si nos centramos ya en Canarias, en cuanto a esta encuesta de salud, el Eurostat de 2014, estas serían las cifras: un 10,25% entre cuadros depresivos mayores y cualesquiera otros, un 10,25%, insisto, de personas examinadas con esta encuesta han tenido depresión en las últimas 2 semanas, en los últimos 15 días. ¿De acuerdo? Se encuestan a 100 personas, más de 10 de ellas dicen que están sufriendo síntomas depresivos en los 15 días precedentes. De nuevo, en cuanto a esta encuesta de salud y cuando vemos cuál es la intensidad de los síntomas depresivos, pues un porcentaje importante, que casi ronda el 5%, explica que tiene síntomas de intensidad moderada o grave. Si buscamos otra fuente, la encuesta de salud de Canarias, que se hizo en 2015, mediante un instrumento, una escala de calidad de vida, el Eurocall, de 5 dimensiones, que explora sintomatología ansiosa y depresiva, además de otras variables que tienen que ver con calidad de vida, como hemos dicho. Es una escala autoadministrada y validada a nivel internacional, muy útil para estudio epidemiológico de cómo está funcionando la salud en una población. Pues la cifra que nos da en Canarias es que un 25,1% de personas en ese año, en 2015, decían a través del cuestionario que tenían síntomas de ansiedad o de depresión. Y los datos arrojaban estas diferencias en esta encuesta por sexos, como ya he dicho. 30% de mujeres frente a 20%
de varones en esta encuesta, pero estos son datos constantes en cualquier estudio, en cualquier metodología. 2-3 mujeres por cada varón afectado. Posiblemente no por factores biológicos, sino por factores de desigualdad social. Cuando esta encuesta hizo diferencias por islas, lo que vimos, año 2015, vuelvo a insistir, pero seguramente no habrá habido muchos cambios en este momento, es que las cifras en Lanzarote y Fuerteventura eran francamente buenas, eran las islas que tenían menor incidencia de depresión y, sin embargo, Gran Canaria era donde había unas tasas más importantes de depresión severa o incluso extrema. Desde el punto de vista económico, yo creo que no se nos escapa a nadie el coste tan importante que tiene la depresión, tanto a nivel directo, en costes médicos, en costes hospitalarios, en costes ambulatorios y farmacológicos, pero especialmente en costes indirectos, sobre todo en incapacidades laborales, temporales, permanentes, etc. Se ha calculado, estos son datos del 2016, que la depresión en Europa supone el 1% del Producto Interior Bruto, que si lo ciframos en millones de euros supondría 118.000 millones de euros, especialmente 2/3 partes en cuanto a costes indirectos, como acabamos de decir. Y estos costes indirectos, como he dicho, tienen que ver sobre todo con pérdida de la productividad laboral. Una tercera parte de ellos en días perdidos, en bajas laborales, pero 2/3 partes, y tampoco es desdeñable, no exactamente en bajas laborales, sino en lo que se llama presentismo laboral, es decir, aunque el sujeto está trabajando, aunque la persona sigue en su puesto de trabajo, su funcionamiento, su productividad es mucho menor porque ya está sintiendo esta sintomatología que le produce menor rendimiento. Si pasamos de Europa a nuestro ámbito, a España, datos de 2017, bueno, pues son tremendos. La depresión en nuestro país en 2017 representó un coste de más de 6.000 millones de euros, de los cuales, y fíjense como les venía diciendo, el 82,5% eran costes indirectos. Lo tienen en el gráfico superior derecho, donde incapacidades permanentes, incapacidades transitorias y también muertes prematuras por causas asociadas a la depresión. La depresión no solo mata por suicidio, sino que es un factor de riesgo para sufrir otras enfermedades de tipo físico, y hubo costes importantes, suponían casi el 5%. En fin, un problema sanitario y un problema económico, como estamos diciendo, muy, muy importante. Datos más recientes, 2018, pacientes con datos del Servicio Nacional de Salud que han sido hospitalizados con diagnóstico de depresión, bien depresión episodio único o trastorno depresivo recurrente en nuestro ámbito, pues en Canarias, repito, en 2018 se produjeron 247 hospitalizaciones con una estancia media superior a la media. La estancia media hospitalaria norma en España se sitúa en torno a 16 días, pues para la depresión es mayor, 25,2 días, y eso hace que el coste medio por paciente ingresado sea alto, 5.437 euros. Bien, dejamos de hablar de dinero, vamos a ver qué supone esto en atención primaria, porque no solo vemos depresión en las unidades de salud mental o en los hospitales a nivel especializado, ¿no? Hay una frecuentación importante en atención primaria y, por tanto, el primer escalón de salud es fundamental en la atención que reciben estas personas. Datos de 2016, no he podido conseguir, les pido disculpas, datos más recientes, estos son los que tengo. En 2016, atención primaria en nuestra comunidad autónoma atendió a 140.271 pacientes, es decir, casi un 7% de la población canaria fue atendida en atención primaria por problemas relacionados por sintomatología que tiene que ver con la depresión. Eso supuso más de 2 millones de consultas, 2.053.000 consultas, y si promediamos, cada paciente recibió 15 consultas al año por un cuadro depresivo. Un segundo.
que puedo retroceder porque nos hemos pasado de página. Sí, en cuanto a grupos de edad, el grupo de edad más prevalente son pacientes de edad media y edad alta, pacientes entre 45 a 59 años y de 60 o más, es decir, edades medias, edades altas de la vida, arrojan cifras de mayor prevalencia. Si dibujamos en este gráfico de sector cuáles son los diagnósticos más prevalentes en primaria, como les venimos diciendo, año 2016, pues episodio depresivo único fue el más prevalente, casi el 90% de las personas recibieron este diagnóstico, porque supongo que la mayor parte de personas con trastorno depresivo recurrente, que es poco prevalente en primaria, se derivaban especializaba a salud mental, sin olvidar casi un 10% de diagnóstico distimia, que es una depresión leve moderada. Al hacer una distribución poblacional por islas, pues las islas que tenían menos porcentaje de atención por parte de primaria con cuadros depresivos, año 2016, vuelvo a repetir, son Lanzarote y Fuerteventura, y las islas que tienen, por el contrario, una mayor incidencia son la isla de La Palma y la isla del Hierro. Es decir, hay diferencias poblacionales, en algunos casos con cierta significación, en cuanto a la distribución por islas. Y en cuanto a la red de salud mental, estos sí que son datos actualizados que me ha proporcionado programas asistenciales hace muy pocos días. En el año 2020, en las unidades de salud mental de nuestra comunidad autónoma, hemos visto a 9.707 pacientes distintos que aquejaban un episodio depresivo, un trastorno depresivo recurrente o una distimia. Hay otros epígrafes, trastorno bipolar, en cualquiera de sus formas, pero mucho menos prevalentes. Vean cómo episodio depresivo único y trastorno depresivo recurrente suponen la mayor parte de los diagnósticos de estas casi 10.000 personas que atendimos en 2020. Y si lo ciframos en número de consultas, en 2020 se hicieron casi 38.000 consultas, la mayoría, como decimos, por episodio depresivo, 18.000, o por trastorno depresivo recurrente, 8.500. Sumadas ambas suponen el diagnóstico más prevalente. Un importante número de consultas hechas el año pasado en especializada. Y cuando distribuimos por islas, aquí las distribuciones son ligeramente diferentes a lo que nos daba primaria, y también es verdad que estamos hablando de 2020, donde la provincia de Santa Cruz, si sumamos todas las islas, La Gomera, La Palma, el Hierro, Tenerife, tiene un 55% de prevalencia frente a la provincia de Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, que tienen un 45%. En cualquier caso, aunque haya un mayor dato absoluto en la provincia de Santa Cruz, las diferencias no fueron significativas. Para terminar, y ya dando una visión global en cuanto a las conclusiones, respecto al conjunto de España, Canarias presenta mayores tasas de depresión evaluadas a nivel poblacional. El 25% de la población de Canarias presenta ansiedad o depresión según la escala que les he indicado de escala canaria con el Eurocool de 5 dimensiones hecha en 2015. El 6,7% de la población tuvo depresión en 2016 atendida en atención primaria. La depresión se produce 2-3 veces más en mujeres que en hombres, fundamentalmente por temas de desigualdad. Los rangos de edad con mayor prevalencia son los de personas mayores, entre 45 a 64 y mayores de 65 años, edades medias y edades altas de la vida. El episodio depresivo es el tipo de depresión más frecuente, tanto en primaria como en especializada, es decir, atención primaria y salud mental. Y en cuanto a islas, Lanzarote y Fuerteventura presentan las menores tasas de depresión, tanto a nivel poblacional como vistas en atención primaria y en salud mental. La Palma presenta la mayor tasa en atención primaria y una de las mayores de salud mental. Habría que preguntarse por qué sucede esto en la isla de La Palma. ¿Qué explicación puede ser la que arroje estas cifras más elevadas, proporcionalmente hablando? Y entre Gran Canaria y Tenerife, Gran Canaria presenta peores tasas a nivel poblacional, pero mejores en atención primaria y en salud mental. Si bien, como les he dicho, estas diferencias no son significativas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Vamos perfilando esa fotografía sobre la situación del suicidio y la depresión en Canarias, y avanzamos ahora con el siguiente bloque. Vamos a hablar de los planes específicos y de la respuesta a las necesidades de salud mental. Para ello tenemos a dos personas. Tenemos a Natalia González Brito, que es responsable del Servicio de Salud Mental del Servicio Canario de la Salud, y tenemos también a Francisco Acosta Artiles, que es técnico del Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programas Asistenciales. Francisco se encargará de hacer la otra parte de suicidio, pero vamos a dar paso a Natalia González, que va a hacer una pequeña introducción y va a explicar un poco cuál es la respuesta que se está dando desde Salud Mental. Muchísimas gracias. Adelante, Natalia. Bueno, buenos días. Lo primero es dar las gracias por la invitación a este foro y por visibilizar, por supuesto, los problemas de salud mental. El libro blanco, la verdad que viene en un momento bastante adecuado con las consecuencias que estamos viviendo pues, por la pandemia y por todo el malestar emocional que están viviendo pues, tanto la población general como profesionales sanitarios, no sanitarios, y que han estado en primera línea, por supuesto, y también aquellas personas que ya contaban antes de la pandemia pues, con problemas de salud mental, ¿no? En Canarias, ya que me toca a mí hablar un poco de la parte de las necesidades y demás, el crecimiento de los recursos y los dispositivos siempre ha sido como muy discreto, ¿no? Entonces, somos conscientes de que tenemos muchas necesidades, de que tenemos que hacer y tener muchos mayores dispositivos, pero dentro de todas esas necesidades que tenemos que ir priorizando y tener unas líneas claras de actuación, ¿no? Entonces, nosotros desde programas asistenciales, desde el Servicio Canario de Salud, como bien dijo el viceconsejero, para nosotros la salud mental infanto-juvenil es crucial, porque sabemos que atender de forma adecuada a los niños pues puede evitar muchas consecuencias pues cuando ya son adultos, ¿no? El trastorno mental grave es una de nuestras prioridades también, porque además también está muy relacionado con el suicidio. Por supuesto, la prevención del suicidio como un programa específico, que no quiero hablar mucho de él porque va a hablar Francisco Acosta y va a hablar bien y detalladamente de lo que es el programa. Y el crecimiento, por supuesto, que tiene que haber crecimiento tanto a nivel comunitario como los recursos de rehabilitación, porque realmente cuanto más damos atención a la comunidad, pues menor es la cantidad de problemas que nos llegan a los hospitales. Y con todo esto, dentro de las prioridades, por supuesto, también está el aumento de las plantillas profesionales. Tenemos que disponer de equipos completos y tenemos que tener en cuenta la peculiaridad que tenemos en Canarias. Somos islas, entonces tenemos una orografía bastante peculiar, ¿no? Y entonces muchas veces eso hace pues que haya mucha dispersión geográfica a la hora de ser atendidos en los recursos, con lo cual para nosotros es muy importante garantizar pues esa equidad y esa accesibilidad a los dispositivos y apostamos por una descentralización de los servicios y poder llegar pues mucho más allá, ¿no? Donde está el ciudadano. Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, también abordamos y nos gusta que la salud mental sea vista de una forma transversal, ¿no? Y contamos pues queremos contar con todas las entidades públicas, con todos los organismos necesarios, y sabemos que el suicidio es un tema que también tiene que contar pues tanto pues con educación, con justicia, con recursos sociales, con diferentes entidades, con los ayuntamientos. Tenemos que llegar con las familias, por supuesto, ¿no? Pero que es algo que no solo se puede trabajar desde la parte sanitaria, sino que estamos abocados a tener que trabajar conjuntamente de una forma muy colaborativa. Yo no me quiero extender mucho porque realmente lo importante es poder hablar del programa específicamente, que es el que nos toca. Sí decirles que este programa está englobado dentro del Plan de Salud Mental de Canarias, que este año toca la evaluación, ya que lleva 2 años en marcha, y realmente todas las acciones y todo lo que se está haciendo dentro del plan, pues toca ahora hacer esa evaluación para si hay posibilidad de poder tener que priorizar y hacer cambios, porque entendemos que hemos tenido que cambiar ahora mismo con la pandemia y a consecuencia de ella, pues las formas de actuar. Hemos tenido que atender a la población de forma diferente, hemos tenido que poner en marcha pues, el tema de la asistencia telemática, o sea, los cambios sociales conllevan cambios en los modelos de atención y estamos
pues continuamente revisando, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esta evaluación del plan probablemente haga también que podamos priorizar acciones que se contienen en él, y por supuesto el programa de prevención del suicidio es uno de ellos. Así que no me quiero extender más y quiero que hable mi compañero Francisco Acosta para que cuente el programa específico de prevención del suicidio. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar paso, como nos adelantas, a Francisco Acosta. Como decíamos, es técnico de salud mental de la Dirección General de Programas Asistenciales. Adelante, doctor. Francisco, tienes que activar el micrófono. Gracias. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ahora se escucha, ¿verdad? Vale. La presentación para ahora. Bien, yo quiero también, antes que nada, agradecer la invitación a este importante evento. Si ya antes de esta situación de pandemia la importancia de la depresión y del suicidio, tanto como entidad de una gran asociación como del suicidio en particular en sí mismo, si ya antes de la pandemia, como decía, ambos eran problemas de una gran magnitud, pues podemos imaginar todos la magnitud que puede alcanzar en esta situación de pandemia y en periodo post-pandemia. Quiero hablarles en particular del programa de prevención de la conducta suicida en Canarias. Bueno, por hablar un par de datos de pinceladas solamente sobre la magnitud del problema, ya hemos comentado algunos datos. El suicidio es una tragedia, eso es indiscutible, afecta no solamente esa vida de la persona, esa pérdida humana, sino que también tiene una gran onda expansiva en la sociedad, en el entorno cercano e incluso en la sociedad en general. Y es conveniente resaltar las cifras absolutas del suicidio, porque muchas veces no se mencionan, y en otras ocasiones, si hablamos de tasas, por lo menos cuando las mencionamos a la población general, puede que no transmitan con tanta claridad la magnitud del problema. Estamos hablando de 3.671 personas en España en este año último del que se disponen datos. Son datos muy recientes, del 2019, muy recientemente publicados, quiero decir. Y en Canarias, 197 personas solo en ese año 2019. Y además, como ya señaló el doctor de las Cuevas, las cifras reales probablemente son mayores. Además, sabemos que por cada suicidio pues quedan afectadas muchas personas, hay diferentes estudios sobre esto, pero en general se estima que incluso en torno a 60 personas. Y que por cada adulto que muere por suicidio puede haber más de 20 personas que intentan suicidarse. Bueno, estos son unas pinceladas de datos de grandísima importancia para ilustrar pues, que es un problema gravísimo de salud pública en todo el mundo. En cuanto a Canarias, solamente traigo un par de datos, los más relevantes. Tenemos informes epidemiológicos bastante completos elaborados anualmente, pero les traigo aquí la tasa de este último año, es de 9,15 por 100.000 habitantes y supone la tercera peor tasa en el conjunto de las comunidades autónomas. Tercera, cuarta, porque hay una tasa de otra comunidad autónoma que es exactamente igual. Y también es preocupante pues, ver cómo la tendencia del suicidio en Canarias está siendo ascendente en los últimos años. Cuando analizamos el periodo correspondiente a 2007-2019, es verdad que hay ciertos altibajos en las cifras, pero en conjunto la tendencia, como digo, es ascendente. Aquí tienen una comparativa de las tasas de las últimas disponibles. Como decía, 9,15 por 100.000 habitantes año en Canarias, es superior a la de España de 7,81, pero inferior a la del conjunto del mundo y de la Unión Europea, que superan, que está en 10,6 y el 10,33 en el caso de la Unión Europea. En cuanto a la prevención del suicidio en Canarias,
tenemos que esto ha sido una prioridad desde hace muchos años para la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud, y de hecho hemos desarrollado múltiples acciones preventivas en un marco estratégico a lo largo de los años. Sin embargo, también es cierto que el área es de gran complejidad. Hay que abarcar múltiples niveles, múltiples sectores, y por tanto una planificación en este campo es lo más deseable. Desgraciadamente no contamos con un plan a nivel nacional específico de prevención del suicidio, de modo que las diferentes comunidades autónomas han tenido que ir elaborando sus propios documentos planificadores. En nuestro caso, contamos con el Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023, y resalto, como no, que contiene una línea estratégica específica dedicada a la prevención y tratamiento de la conducta suicida, que contiene un objetivo general, 6 objetivos específicos, 24 acciones y los correspondientes indicadores para la evaluación de estas acciones. Pues bien, no pasa la siguiente diapositiva, no sé si se ha trabado algo aquí. Ahora sí. Bueno, perdón. Pues bien, como les decía, en esa línea de prevención y tratamiento de la conducta suicida, el primer objetivo específico planteaba la necesidad de disponer de un programa de prevención de la conducta suicida en Canarias que tomara como base lo contenido en esa línea estratégica y ampliara, obviamente, su contenido en función de cómo desarrollar las acciones. Se ha creado efectivamente un grupo de trabajo, hemos seguido realizando los informes epidemiológicos anuales y se ha elaborado este programa de prevención de la conducta suicida. Este programa pues, supone, en definitiva, en esencia, un desarrollo de lo contenido en esta línea estratégica 2 del Plan de Salud Mental. Sin embargo, de forma adaptada a estos tiempos que corren, estos tiempos inesperados, hemos ampliado el alcance en diversas áreas en este programa, especialmente en el sentido de que hemos incluido un objetivo específico para mitigar los efectos negativos de la pandemia en la salud mental y en el riesgo de suicidio. También se han diferenciado de una forma clara las acciones de infanto-juvenil y se ha ampliado lo correspondiente a los sistemas de información. Quiero recalcar otra idea importante, que es que tiene un amplio alcance en el sentido de que tiene acciones que pertenecen a múltiples niveles de áreas y también muchas de ellas tienen una naturaleza intersectorial. Bueno, voy a entrar un poquito más en materia sobre características de este programa de prevención, solamente los datos esenciales. Este programa ha sido coordinado por el Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programas Asistenciales y el Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. Quiero resaltar el hecho de que desde hace años tenemos una estrecha colaboración entre programas asistenciales y salud pública, especialmente en este área de prevención del suicidio, lo cual nos parece algo indispensable y que debemos seguir manteniendo a lo largo de los años. Ha sido elaborado por un grupo de trabajo multidisciplinar e intersectorial en el que se incluyen profesionales de salud mental, de salud pública, de atención primaria, de educación y de servicios sociales. Y que ha tenido un enfoque basado en el conocimiento científico, pero también en el consenso de expertos, sobre todo en aquellas lagunas que existen aún en el conocimiento científico, y por supuesto las adaptaciones necesarias a nuestro medio en Canarias. Este programa incluye un objetivo general, 7 objetivos específicos y 35 acciones. Aquí tienen algunos tienen la visión global del índice, es decir, de los contenidos de este programa. Está en proceso de maquetación, o sea, el programa está finalizado, tiene un respaldo institucional
y como tal el proceso de maquetación pues es el último paso y espero que en no mucho tiempo pues vea la luz de forma oficial. Como les decía, tenemos un primer bloque de un marco general en el cual tenemos la justificación y qué enfoque tiene este programa. La conducta suicida, tanto el concepto como las definiciones clave. Señalamos también en otro apartado los factores de influencia y las señales de alerta. Luego abordamos la epidemiología de la conducta suicida de un modo global. Y en un segundo bloque nos centramos en la conducta suicida en Canarias. En primer lugar, tenemos el análisis epidemiológico y los posibles factores causales. Tenemos, por otro lado, las acciones que se han desarrollado con anterioridad a este programa. Y luego tenemos un apartado muy importante que es cómo se presta la atención en la actualidad en Canarias a la persona con conducta suicida o riesgo suicida y qué áreas se han identificado como áreas de mejora. Luego tenemos un bloque dedicado a la metodología, cómo se elaboró este programa de prevención. Un cuarto bloque de objetivos y acciones, digamos que este es el corazón de este programa de prevención. Y porque el quinto bloque es de objetivos y acciones, pero ya lo que contiene es su desarrollo. Cada una de las acciones es desarrollada en este bloque y les diré a continuación qué es lo que contiene cada una de esas acciones. Luego tenemos el bloque de la priorización y el cronograma y el séptimo bloque de evaluación y seguimiento. En cada una de las acciones, aparte de lo que les contaré a continuación, se estableció qué grado de priorización se estimaba y también la estimación del cronograma. También se establecieron unos indicadores para cada acción, pero todo ello se estimó que era más conveniente que figurara de una forma global en estos bloques para tener esa visión conjunta de todas las acciones. No voy a decirles cada una de las acciones, no hay tiempo para tanto, pero sí les quiero mencionar estos 7 objetivos específicos sobre qué áreas versan. El primero está centrado en los sistemas de registro y en los informes epidemiológicos. El segundo se centra en la coordinación tanto intrainstitucional como interinstitucional. El tercero está dedicado a las acciones dirigidas a la población. El cuarto está centrado en la formación a los profesionales clave no sanitarios. El quinto es sobre la formación a los profesionales sanitarios. El sexto, muy importante, se centra en mejorar el abordaje en determinadas situaciones clínicas específicas de riesgo y complejidad. El séptimo objetivo es uno nuevo, obviamente por este contexto en el que estamos, que tiene como objetivo mitigar el probable efecto negativo de la pandemia, tanto en la salud mental en general como en el riesgo de suicidio en particular. Voy terminando. En definitiva, este programa, por resaltar la diferencia respecto a esa línea estratégica del plan, incluye no solo qué es lo que debemos hacer, sino también lo que es muy importante, el cómo debemos desarrollar cada una de esas acciones. En definitiva, cada acción incluye un marco general para su desarrollo. En cada una de estas 35 acciones que les comentaba, incluimos un análisis de la situación específico correspondiente a esa área en particular, una revisión del conocimiento científico, mal llamada evidencia. En algunas ocasiones muchas de estas acciones es una revisión exhaustiva del conocimiento científico, porque a partir de este conocimiento establecemos una serie de recomendaciones para el desarrollo de la acción. En definitiva, hacemos una caracterización general sobre cómo debería desarrollarse. También señalamos las dificultades potenciales con las que nos podemos encontrar en su desarrollo y qué podemos hacer para solventarlas. Y también es muy importante definimos los responsables para cada acción, porque muchas de las acciones son complejas, requieren a su vez microacciones para su desarrollo y diferenciamos quiénes son los responsables de cada una de esas partes, digamos, de cada acción. Y ya termino
quiero resaltar el hecho de que este programa no es en absoluto un programa para quedar en una estantería ni física ni virtual, como decía hace poco en otro evento, sino para como una gran guía, como un documento planificador de gran importancia para ir desarrollando con mucho esfuerzo múltiples acciones. Y de hecho, mientras hemos elaborado este programa, al mismo tiempo hemos desarrollado diversas acciones. En particular, tenemos ya 6 acciones en curso y ya hemos completado 2 de las acciones incluidas en este programa. Y termino con estas 3 ideas esenciales que quiero resaltarlas, que cada suicidio, no solo las cifras alarmantes que he comentado antes, sino cada uno de los suicidios es una tragedia, que el suicidio es prevenible. Es verdad que no todos los suicidios son prevenibles si lo enfocamos a nivel de una persona, pero sí cuando enfocamos a nivel poblacional es indudable que el suicidio es prevenible y que tenemos que aunar esfuerzos tanto en el propio seno de los sectores del sector sanitario como a nivel intersectorial. Y nada más, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta intervención. Es parte de la esencia de estos foros esa idea de aunar esfuerzos y frente a ese objetivo común, que es mejorar la prevención a todos los niveles, tanto de la depresión como del suicidio. Vamos a dar ya el salto al siguiente apartado dentro de este foro Depresión y Suicidio en Canarias, y para ello vamos a contar con dos diputadas del Parlamento Regional que van a hacer el análisis de qué se puede hacer desde el ámbito de la política regional en este caso, porque después tenemos también con nosotros hoy, que nos están acompañando además desde primera hora de este foro, tenemos también a 2 senadores que, aunque su ámbito de actuación es a nivel nacional, tienen un arraigo muy grande con vuestras islas y como les decía, les tenemos aquí desde primera hora, Antonio Alarcó y María Esther Carmona. En un ratito les tendremos también a ellos. Así que, como os decía, vamos a dar paso dentro del apartado que podemos hacer desde el ámbito de la política. Tenemos a María del Río Sánchez, presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, y también está hoy con nosotros Cristina Valido García, que es diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Si os parece, empezamos con María del Río Sánchez. Le damos paso y después conocemos la intervención de Cristina Valido. Muchísimas gracias. María del Río, adelante. Muy buenos días y muchas gracias a todas y todos los intervinientes. La verdad que los datos que nos han dado son estremecedores y también muy, muy interesantes. Es verdad que nos falta incluso tener más de lo que ha ocurrido en el 2020 y 2021, que es lo que nos preocupa, porque si a todo lo que ya teníamos y a lo que acarreábamos en Canarias de situación de esa preocupante situación de tener datos por encima de la media estatal y que merecen análisis y saber qué es lo que estábamos haciendo mal y por qué ese factor, además de algunas islas como la de La Palma, que nos preocupa especialmente, y entender cuál es la situación, quizás porque la población sea también más envejecida, sea más mayor, por falta de perspectivas laborales. Hay que analizar, sabemos que el factor laboral es un factor importante y creemos que los datos de Lanzarote y Fuerteventura, si se hicieran ahora, serían bien diferentes, porque la crisis económica, social y sanitaria nos ha afectado a todos, pero especialmente a estas 2 islas orientales que en momentos de crecimiento económico iban bien, porque eran unas islas con gran desarrollo turístico, pero que ahora son las más perjudicadas con esta crisis. Y tendríamos que tener actualizados qué ha pasado 2020-2021. El factor, o sea, hay una relación clara también en el tema de las mujeres con respecto a los hombres, que tiene que ver, desde luego no son cuestiones biológicas, sino también cuestiones sociales y tienen que ver también con el empleo y con la capacidad de tener vidas dignas y de como demuestran los datos, también están en mayor situación de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social y de pobreza las mujeres monoparentales con hijos a su cargo. Es decir, el factor de género y la desigualdad que sigue habiendo en ese ámbito sabemos que también preocupa. Y nos preocupa especialmente, esto tiene que ver con el 2020 y 2021, con el momento en el que estamos ahora, como efecto de la pandemia, y aquí se le ha puesto importancia en esos datos que se han añadido dentro del plan de salud mental que se van a estudiar de forma específica, pues la población infanto-juvenil, que sabemos que está sufriendo
de manera indecible los efectos de esta pandemia. Y nos preocupa mucho en estos momentos tan frágil de la edad, tan sensible, en esta generación llamada la generación de cristal, que además lleva en sus espaldas ya 2 crisis. Es que oyes hablar a las chicas de 18 años y en conversación, a mí me pasa varias veces, y decir, porque en la otra crisis y porque no sé qué, y ahora dices, por favor, se te caen alma a los pies, tienen 18 años y su vida ha estado marcada por una crisis brutal en el 2008, económica, que, bueno, que dejó a sus familias en paro muchas veces, con problemas de vivienda, y que ahora otra vez le ha dejado en ese aislamiento que sí para todos es grave, para ellos más. ¿Qué podemos hacer desde la política? Que esa es la cuestión importante. Bueno, pues desde luego hacer que estos planes que nos están presentando ahora, nuestros nuevos programas que nos parecen tan importantes y tan interesantes, de verdad tengan los recursos suficientes para ser aplicados, porque de nada nos sirve en el papel reflejar proyectos maravillosos y por eso le agradezco a todos los profesionales que se dedican a la investigación, tanto en la universidad como en el ámbito de la salud, su trabajo, pero es verdad que a nosotros como políticas nos toca. En este caso yo estoy en un grupo de pacto de gobierno, exigir a nuestro gobierno que cumpla ese trabajo que tenemos también desde el Parlamento, el control al Ejecutivo, y creo que es muy importante. El plan de salud mental de Canarias es verdad que nos ha arrollado a todos la crisis y que eso ha dificultado que se pusieran en marcha muchas cosas que estaban previstas, pero es que hay que tomárselo muy en serio, porque ustedes han hablado también de los datos económicos, pues también desde ese punto de vista, porque cuesta para quienes el valor económico es importante, que lo es para todo el mundo, y desde luego desde el punto de vista personal los datos que dan cómo afecta cada suicidio a todo el entorno social, no solamente familiar y de las personas conocidas. A mí hace muchos años, cuando se suicidó un compañero amigo, me hicieron una reflexión que yo la tengo siempre en mente cuando se habla del suicidio, que creo que además hay que hablar más de la importancia de que las personas formamos parte de un mosaico, de un puzzle, y que cuando alguien se va de manera imprevista, que no le tocaba, se rompe toda esa estructura, se nos rompe, en la sociedad nos falta alguien y nos sigue faltando esa pieza. Y creo que eso es importante, que entendamos la importancia de que todas y todos estemos cuando nos toca estar, que no se nos puede morir la gente joven. Hemos hablado de las depresiones infantojuveniles y del riesgo de suicidio y también de colectivos más vulnerables. Ayer aprobábamos en Canarias el reconocimiento de la ley trans, pero sabemos, por ejemplo, cómo en las personas transexuales también el índice de suicidio es mayor. Yo creo que nos toca ponernos muy en serio, y nuestro trabajo y nuestro compromiso es que estos planes que vienen de ustedes, del conocimiento científico de las personas profesionales, se pongan en marcha ya y con dotación económica suficiente y con personal suficiente, porque sabemos que la atención primaria, que tiene un trabajo imprescindible y súper importante, como los servicios sociales, si no están dotados de personal, no lo podrán hacer. O sea que aquí tenemos que trabajar muy en serio con esto. Y yo creo que este es nuestro compromiso y donde vamos a remar y donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo y voluntad para hacerlo posible. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra aportación en este foro. Vamos a ver ahora la impresión de Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Adelante, Cristina. Hola, buenos días. Saludos a todos, a algunos especialmente conocidos, aunque hace tiempo que no les veo físicamente. Antonio, Esther, María sí que la vi ayer, y a todos los demás. Bien, María ha avanzado algunas cuestiones que además desde el Parlamento Canario hemos trabajado últimamente con distintas iniciativas, comparecencias y con proposiciones no de ley muy amplias, es verdad, porque este es un tema muy amplio y que tiene tantísimas aristas que es muy difícil en una iniciativa recoger todos los impactos y abordar todos los generadores, ¿no?, de estas situaciones. Hablábamos y pedíamos al consejero de Sanidad, bueno, también tengo que decir que son iniciativas todas aprobadas por unanimidad, lo que quiere decir que hay una amplia conciencia en la Cámara Regional respecto a este problema, y con presencia de distintos colegios profesionales, que también quiero decir formaron parte de la redacción de esas iniciativas de forma contundente, ¿no? Yo diría que el 80% de las propuestas, después de la incorporación de las propuestas de los grupos, fueron sobre todo propuestas hechas por los colegios de profesionales de la psicología. Aquí nosotros hicimos un repaso en esas iniciativas, he oído hoy bastantes datos y bueno, recordaba a medida que iba escuchando todo nuestro debate y nuestra preocupación por cuestiones tan importantes como el exceso de medicación de la población, por ejemplo, ¿no? Porque hablamos de unas altísimas
de un altísimo impacto de trastornos de salud mental en la población canaria, y esto también está conllevando, bajo la opinión de muchos expertos, no solo de quienes participamos desde nuestros grupos políticos, de una automedicación en muchos casos que parece excesiva, ¿no? Con motivo de la pandemia se producen situaciones que ante la falta de atención presencial llevan a la renovación o la continuidad sin que se produzcan terapias o intervenciones. Bueno, en el origen de todo esto, pues claro, también la falta de recursos, y con la pandemia la falta de la posibilidad de la atención presencial en muchos casos. Abordamos también de una manera importante, yo creo, la necesidad de una estrategia de atención a la salud mental de los profesionales que durante esta pandemia han estado en primera línea, y nos preocupaban mucho los profesionales sanitarios fundamentalmente, ¿no? Y los que han soportado durante más de un año de estrés, depresión, en la prestación de sus servicios, con horarios y con situaciones de estrés emocional tremendo, y planteábamos que, bueno, que era muy importante también que también podemos hablar de otro tipo de sectores profesionales que han estado en primera línea, pero fundamentalmente el sector sanitario. Planteábamos un plan de choque para la atención a la salud mental de todos estos profesionales. Nos preocupaba mucho el incremento de trastornos alimentarios que se ha producido también durante la pandemia, y que es uno de los problemas de salud mental que está afectando también a nuestra población infanto-juvenil con datos preocupantes. También hablamos mucho del asunto del consumo de estupefacientes, ¿no? De drogodependencias, y cómo, bueno, pues los datos que nos dan las entidades que trabajan con la población afectada, pues son también muy, muy preocupantes, ¿no? Y que dentro del ámbito de la salud mental también tienen que ser una prioridad. Los trastornos alimentarios, los consumos de tóxicos, de estupefacientes, de alguna manera, a lo largo de esta pandemia, nos parece que deben ser vistos con profundidad, porque los datos se han disparado bajo la información que a nosotros como grupo nos llegó en el momento en el que abordamos estas iniciativas. También hay cuestiones como la prevención desde la promoción de la salud mental a nivel general, ¿no? La información que tiene la población para la autoprotección, hasta qué punto debemos hacer más pedagogía, por un lado, para acabar con el estigma, ¿no? El estigma que todavía tienen muchas personas cuando tienen un trastorno de salud mental, y hasta se avergüenzan de compartirlo contigo o de pedir ayuda. Y por otro lado, el desconocimiento de qué se puede hacer en esa situación, más allá de recurrir a la medicación rápida y cortar rápidamente con la sensación de angustia y ansiedad, sin tener, digamos, herramientas para poder combatirlo o prevenirlo, ¿no? Y también hablábamos de lo importante que sería profundizar en esa pedagogía, en esa promoción de la autoprotección de nuestra salud mental. En líneas generales, con lo que ha dicho María, y más o menos yo creo que he tocado un poquito los temas que fueron claves en nuestras iniciativas y en nuestras preocupaciones, y con los que el consejero de Sanidad se comprometió a trabajar. Pero yo diría que el tema estrella probablemente de esa iniciativa fue la petición no solo de los colegios de psicología, sino también de algunos colectivos de médicos de atención primaria, de introducir la psicología clínica en los servicios de atención primaria, porque esto es, para opinión de los especialistas, no solo de los políticos que abordamos este tema, porque nos toca, es clave la necesidad de la psicología clínica en la atención primaria para intervenir adecuadamente. No podemos pedir a nuestros médicos de cabecera que sean psicólogos, que puedan intervenir con sus pacientes. Ya sabemos cómo están, cuánta gente atienden, en cuánto tiempo, lo que ha significado la pandemia, en la que además, vuelvo a lo de antes, las consultas se han vuelto fundamentalmente telefónicas, y sin ese apoyo en los centros de salud primaria para seguir al paciente, para orientarle, para acompañarle, la única solución que queda es la receta. Y al final esto, como sabrán los profesionales de la salud mental, o por lo menos es lo que a mí me trasladan, es una solución de corto plazo, pero el problema va creciendo, no lo resuelve, y al final la dependencia de esa medicación cada vez es mayor.
Bueno, yo he intentado ir muy rápido y resumir todo muy rápido y he tocado un montón de palos distintos y creo que no se me queda nada, digamos, de los aspectos más relevantes que en el Parlamento abordamos todos los grupos en los que coincidimos y, insisto, con la satisfacción de contar con la complicidad o por lo menos con la comprensión y el compromiso del consejero de Sanidad hace apenas un mes, creo, María, de esta iniciativa y estamos a la espera de ver qué pasos se van dando en este sentido. Si se me queda algo, a lo mejor en el transcurso de esta charla lo comentaré, pero creo que los temas más relevantes, como algunos que avanzó María, como el tema de los colectivos LGTBI, problemas de salud mental también vinculados a la situación de muchas mujeres y el incremento de la violencia de género en esta pandemia, bueno, pues todo hace, nos hace una fotografía de lo importante que es la salud mental, de lo importante que es apostar por la salud mental y cómo en ocasiones vemos pues, de forma muy nítida que una buena atención a la salud mental evita tantas y tantas y tantas cosas en la sociedad, ¿no? Y comportamientos dramáticos y trágicos no solo para la persona que puede tomar la decisión del suicidio, sino para todo su entorno y para personas que de manera indirecta y porque pasaban por allí resultan afectadas gravemente. Muchas gracias a todos y felicitar a los ponentes porque ha sido muy interesante contar con sus datos y sus comentarios de primera mano. Gracias. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos hoy en esta sesión tan intensa. Quiero agradecer a todos también que después de todo el retraso con el que hemos pues, comenzado este foro, nos estamos ajustando perfectamente al tiempo y vamos a poder liberar agendas a una hora razonable. Así que muchísimas gracias también por ese esfuerzo de síntesis para no dejar pasar lo importante, pero ir al grano. Antes de dar paso a los senadores, tenemos aquí también un portavoz de una fundación que está totalmente volcada en los pacientes. Tenemos hoy a José Ramón Pagés, que es coordinador nacional de la Fundación ANAED, y él nos va a contar qué es lo que necesitan los pacientes y sus familias. Adelante, José Ramón. Bien, perfecto. Creo que ya se me oye. Bueno, yo en principio, antes de comenzar la presentación, quisiera hacer una reflexión que se me ha ocurrido escuchando tantos datos, tantos conocimientos y tanto, yo diría que tantas reflexiones de alta calidad en todos ustedes. Y una cosa que me ha faltado en todo lo que se ha hablado, en todo momento, es en el mundo social. Es decir, intentamos trabajar para la sociedad, pero nos olvidamos de la sociedad. Es curioso. Desde el mundo médico se intenta curar a los que tienen enfermedades, pero pocas veces les preguntamos al enfermo o a su familia. Desde el mundo político, por los medios de comunicación, por los estudios, por los informes, por las estadísticas, por los distintos organismos, se intenta tener todos los datos posibles para poder resolver un tema, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de los pacientes y de los familiares. En el mundo LGTBI, por ejemplo, si se ha logrado que tengamos una ley en la que podamos casarnos ahora los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, en el que se tenga en cuenta el género, el transgénero y que se tengan en cuenta muchas cuestiones, es gracias al movimiento que se ha realizado. Yo recuerdo en los años 80 en los que había 4 o 5 personas en Doña Manolita, en la Puerta del Sol, que eran normalmente personas transgénero, que entonces se decían travestis y que se ponían allí a hacer una manifestación. Y me acuerdo cuando Zapatero aprobó la ley de matrimonio homosexual, me coincidió que yo estaba en Madrid y éramos unos 2 millones de personas en esas manifestaciones. No quiero decir cuántas personas nos estarán viendo ahora que se han beneficiado gracias al trabajo de las mujeres en luchar por la igualdad de género, en luchar por los derechos de las mujeres, en luchar porque esos techos de cristal desaparezcan. Y dicho esto, que me gustaría que ustedes supieran un solo dato. Por cada euro que se invierte en una ONG, cuando se hace desde el punto de vista institucional, 1 euro vale 1 euro.
cuando 1 euro se invierte en una ONG, se convierte en 15 euros. Porque normalmente contamos con muchísimos voluntarios, muchísima gente que se dejan la piel y se dejan su vida en hacer todo lo que pueden. Dicho esto, como reflexión, me gustaría comenzar a comentarles lo siguiente. Bueno, ANAED es una fundación sin ánimo de lucro, indudablemente alcanza todo el territorio español y también tenemos representación en Portugal. Desde 1994 comenzamos como asociación de pacientes por una persona que tenía depresión y se le ocurrió llamar a un periodista, y el periodista puso en El Mundo un articulito más o menos de 4 centímetros y aquello fue una explosión de personas llamando para poder conseguir ayuda porque estaban desesperados. Estoy hablando del año 1994. Nuestra misión es indudablemente hacer todo lo que podamos para luchar contra el mundo de la depresión. Creemos que la formación es fundamental, la información y el conocimiento y aceptación de esta enfermedad es fundamental. Nuestra sociedad todavía ni está formada, ni estamos informados, ni tenemos conocimientos, ni aceptamos la enfermedad. Si no, preguntémonos, ¿a cuántas cenas hemos asistido los últimos 10 años en los que alguien haya dicho tengo depresión y estoy yendo al psicólogo? ¿Quién lo dice normalmente con normalidad? Como quien dice me he roto una pierna o tengo un problema que me han tenido que operar de tal cosa. Es decir, la depresión sigue siendo una enfermedad oculta, la depresión sigue siendo una enfermedad que se avergüenza, igual que hace 50 años nos avergonzábamos, la sociedad se avergonzaba de los que tenían síndrome de Down y no salían a la calle y se tenían encerrados en casas, y a las personas que tenían problemas de salud mental se les metían en manicomios y no se les dejaban ni salir. E incluso, me acabo de enterar del caso de un chaval de 20 años que hace 50 años ni siquiera la familia fue a su entierro, porque se enteraron días después que había muerto en un manicomio. Nosotros nos dedicamos a incentivar y a tratar de mitigar los daños colaterales en la familia. Hacemos terapias psicológicas, tenemos más de 60 psicólogos repartidos por todo el país, tenemos psiquiatras, tenemos acuerdos con institutos farmacológicos, con colegios de farmacéuticos, tenemos muchos acuerdos con muchísimas personas e incluso, como no, con el mundo de la educación. Hacemos un seguimiento de las familias, hacemos talleres, asesoramiento, tenemos centros de datos y procuramos tener todos los datos posibles sobre una enfermedad. Este es más o menos nuestro mapa en este momento. Y nosotros queremos hacer una llamada. Creemos que hay que movilizarse desde el punto de vista de las leyes. Creemos que hay que empezar a operar, igual que se hizo con la ley de matrimonio homosexual o con las leyes que se han hecho de la infancia hace muy poquitos días o con las leyes que se han hecho sobre la mujer y sobre la igualdad. Creemos que hay que trabajar en los parlamentos en cosas importantes. Independientemente de tirarnos los trastos a la cabeza, en decir tú más y decir muchas más cosas, creemos que hay que hacer una prevención del suicidio, una comisión de seguimiento formada por profesionales de salud mental y plataformas de pacientes. Que no sea mucha gente que no tiene ni idea, sino que sean pacientes, que son los que lo sufren, y los profesionales, que son los que los curan. Creemos que hay que hacer una ley de formación de todos los trabajadores del Estado sobre salud mental, al igual que se ha hecho sobre la manipulación de alimentos, por ejemplo, en el sector alimentario. No hay ni un solo camarero en todo nuestro país que no tenga la obligatoriedad de haber pasado por un curso de manipulación de alimentos, porque es importante saber que no se puede juntar la carne con el pescado, por ejemplo, porque si no nos podemos intoxicar. Creemos que hay que hacer formación específica sobre intentos de suicidio y tratamiento a los familiares que quedan ahí junto al suicida. Tanto la Guardia Civil como los cuerpos de policía, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, los restos de las policías autonómicas y locales, y todos los que tienen que ver con esas primeras urgencias. Cuando nosotros llamamos al 112, nos van a atender cualquiera de estas personas. Y estas personas tienen que saber perfectamente cómo tienen que actuar, tanto en caso de que sea un intento de suicidio fallido, que suelen ser 20 por cada intento,
ya lo han dicho los especialistas antes, o bien por las familias que están ahí alrededor, o los amigos, que también han dicho antes que son unos 60 por cada suicidio que se produce. Creemos que hay que hacer una formación específica sobre salud mental en las escuelas de periodismo. ¿Saben ustedes que todavía hay muchos profesores que en las facultades de periodismo hablan del efecto Werther? Un efecto que se creó hace 2 siglos por un libro que escribió un escritor muy famoso en Estados Unidos y que no se ha sustituido todavía, que se le sigue diciendo a los periodistas: no hay que hablar del suicidio. ¿Saben ustedes que esa barbaridad se está produciendo en nuestro país, en nuestras universidades en este momento? Que hay muy poca gente que conoce todavía el efecto Papageno, que no hay ningún teléfono de prevención del suicidio a nivel estatal, de planes, incluidos los planes generales del Estado, que no haya 300 teléfonos, que no haya una asociación como por ejemplo nuestros amigos de la Barandilla, que tienen que poner todos los meses de sus cuotas de socios, tienen que poner un teléfono para que cuando haya un suicida tenga que llamar a ese número de teléfono. Que hay que recordar gratuitamente a los medios que tiene que haber un teléfono del suicidio, y lo mismo que se pone el 016 porque hay un acuerdo. Yo he sido director de televisión y yo he firmado con el Estado en su momento un acuerdo en el que mi medio de comunicación se comprometía a que cada vez que se hablara de violencia de género había que poner el número 016. Eso es un acuerdo que se hizo entre todos los medios de comunicación de España junto con el gobierno central. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos poner un solo número para el suicidio, que los medios de comunicación seguro que van a participar en ayudar a los que se quieren suicidar para poder quitar esas ideas? Hay que hacer campañas de comunicación social. ¿Cuánto vale un muerto que se suicida? ¿Cuánto vale un muerto en tráfico? ¿Cuánto vale un muerto en violencia de género? Yo me hago esa pregunta. ¿Cuánto dinero se invierte en campañas de tráfico? Hemos pasado de 6.000 muertos en 1998 a unos 1.500 aproximadamente en el año 2019. Hemos logrado realmente bajar esa cifra. ¿Por qué no podemos hacer campañas de comunicación social? Estamos haciendo campañas de comunicación social constantemente sobre el maltrato. ¿Por qué no invertimos un poco en los muertos, en los 3.500 muertos, en los 10 que se van a suicidar hoy o mañana o ayer? Precisamente el nuevo presidente de Cataluña ha dicho que se han incrementado los intentos de suicidio en Cataluña en el año 2020 en un 195%. Vamos a ver las cifras cuando el INE nos dé las cifras dentro de 2 años, porque suelen tardar. El INE tarda 2 años en dar las cifras sobre los suicidios. Tardan 10 minutos en darlas sobre cualquier otra cosa, por ejemplo, violencia de género. En violencia de género, en 10 minutos tenemos en todos los medios de comunicación lo que ha ocurrido en cualquier parte de nuestro país. Un suicida, una persona que se ha suicidado, tardamos casi 2 años en saber que se suicidó. Tenemos que hacer una formación específica en facultades de medicina y enfermería. A mí me han dicho muchísimas personas expertas en medicina, enfermería, por ejemplo, que son los que están directamente con los pacientes o con los médicos de familia, que no tienen ninguna formación en cuanto a prevención del suicidio, que tienen 6 minutos para atender a un paciente, pero que no tienen ninguna formación, que ellos son los que se enfrentan con el problema todos los días, que hay 80 millones de fármacos que se están, 80.000 millones de fármacos que se están prescribiendo todos los años, y sin embargo pues no pasa nada, porque como no son los médicos de familia los que lo tienen que hacer, porque no pueden mandar a salud mental, porque no hay suficientes profesionales, pues tienen que hacerlo directamente ellos, aunque no tengan la formación adecuada. Creemos que hay que crear un código de emergencia, de manera que si una persona ha ido a un hospital o a urgencias en triaje, automáticamente se active un botón que diga: esta persona ha intentado suicidarse o tiene deseos suicidas, y que ese código de emergencia pase al médico de salud mental, pase con preferencia a los centros de salud mental, y que puedan tratarse de forma inmediata, porque cualquier enfermedad mental puede esperar más o menos, pero un suicidio no puede esperar ni 5 minutos, a no ser que queramos que se muera y entonces después lo tratamos en las estadísticas. Hay que hacer un seguimiento
periódico por parte de la enfermería. ¿Por qué? Porque tienen mucho contacto también con las personas que tienen deseos autolíticos. Y si el médico no me puede recibir más de 6 minutos, a lo mejor el médico, igual que se hace con la diabetes, me puede atender de una forma más tranquila y más personalizada. Los trabajadores de asuntos sociales, tanto en ayuntamientos como en cualquier otro de los sectores que se encargan de los asuntos sociales, son personas que ven el suicidio de cerca. Lo ven tan cerca como que saben en muchas ocasiones que la persona que tienen delante, que no pueden obtener recursos, que vienen desesperados, que sufren maltrato, que están al borde del abismo, a lo mejor se van a suicidar y no van a volver por asuntos sociales. Y no tienen ningún mecanismo para poder actuar. Indudablemente, los juzgados hay que trabajar, porque los juzgados también se encargan de las miserias humanas y ven mucha miseria humana y ven a mucha persona desesperada. Hay que hacer una formación específica en áreas de recursos humanos en las empresas. Hay que formar a los trabajadores, pero también a los centros de salud. ¿Saben ustedes que nosotros le preguntamos a los dos grandes sindicatos? Les preguntamos sobre enfermos con depresión en los 2 grandes sindicatos de nuestro país y ninguno nos ha querido facilitar ningún dato sobre personas con depresión? Nadie nos ha querido dar esos datos. Fíjense qué curioso. Y cuando nosotros reclamamos al INE, mire usted, tardaron ustedes 1 año y 10 meses en dar los datos sobre los suicidios. ¿No podían acelerar un poquito el tema? Nos dijeron, hombre, es que esto depende de los jueces. Claro, nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué no le preguntan a los forenses? Que son, al fin y al cabo, los que determinan si una persona se ha muerto de muerte natural o ha sido por suicidio. Seguramente los forenses no tienen ese largo proceso judicial que tienen los jueces para poder resolver papeles. A lo mejor podíamos resolver más con los datos en la mano. ¿Saben ustedes cuándo van a salir los datos del suicidio en la pandemia? Posiblemente en el año 2025. Eso es lo que nosotros creemos. Se va a retrasar todo lo que se puede los datos que ha habido de suicidios en la pandemia. Implantación de programas de edades tempranas. Por ejemplo, Finlandia. En Finlandia han hecho una cosa muy curiosa y es que era uno de los países con más tasas de suicidios del mundo y lo que hicieron fue implantar en los colegios una asignatura que se dedicara a la salud mental. Tan fácil como eso. No es tan difícil. Los profesores los tenemos. Tenemos conocimientos, tenemos datos, tenemos profesionales, investigadores, tenemos talentos. Los que no se fugan del país se quedan en España, son muy buenos. Y los que se han quedado pueden perfectamente hacer planes para los profesores para que puedan ayudar a los alumnos. Y ahí podemos empezar a trabajar con los alumnos en edades tempranas. E indudablemente nosotros pedimos impulso a las entidades sociales. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Cada euro invertido normalmente cuando hay voluntarios, cuando hay personas con ganas, como pasa con el Banco de Alimentos en este momento que están atendiendo a las largas colas del hambre, lo están haciendo y están haciendo que cada grano de arroz se multiplique por 15 porque están utilizando los recursos no solamente los propios, sino de los familiares, de los amigos y de la sociedad en general. Y no tengo nada más que decir. Esto no quiero que parezca que es ninguna bronca, es que yo hablo así de impulsivo porque es un tema que me apasiona, que lo he sufrido, que veo la depresión todos los días muy de cerca y que en mi familia hemos tenido depresión casi todos, creo. Entonces es un tema que nos atañe mucho y que me gustaría que la próxima vez que pueda dar cualquier tipo de intervención, hacer cualquier tipo de intervención, poder hablar con ustedes de los logros que hemos tenido más que de las cosas que nos faltan, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ramón, por tu intervención. Nos falta el acento cálido, se nota aquí quién es de la casa y quiénes se manejan con el horario peninsular, pero en absoluto tu intervención está llena de buenas ideas que nos pueden servir para seguir avanzando. Vamos avanzando ya precisamente hacia el cierre de este foro, Depresión y Suicidio. Tenemos hoy aquí, como les adelantaba antes, a 2 senadores que habitualmente desarrollan su trabajo en el ámbito nacional, pero están muy ligados a Canarias. Por eso, cuando pusimos en marcha esta iniciativa, pensamos en ellos como un cierre especial para este encuentro. Así que, si os parece, no lo retraso más. Presento ya a Esther Carmona, que es senadora del Partido Socialista
por el Hierro, que va a dirigirse a todos ustedes, y después daremos paso a Antonio Alarcón, que es senador del Partido Popular por Tenerife. Así que comenzamos con la senadora María Esther Carmona. Adelante. Muchísimas gracias, Esther. Un placer estar con todos ustedes en este enriquecedor encuentro virtual. Agradecimiento a todos los ponentes por su gran labor pretérita, ahora continua, y próximamente pues seguro que seguirán contribuyendo a unar esfuerzos en esta materia, en este entorno salud mental que merece todo nuestro empeño. Por supuesto, agradecer a WeCareU la invitación a este evento, haber recibido de parte de ustedes el libro blanco sobre depresión y suicidio, promovido por la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría y Biología, y coordinado editorialmente por ustedes. Y sin más, yo quisiera comentarles lo siguiente. El conocimiento acerca del comportamiento suicida, agraciadamente, ha aumentado enormemente en las últimas décadas. Pero, como todo, siempre existe un pero. Tenemos que seguir esforzándonos en investigación en esta materia y en todo lo que es la esfera de salud mental, como no puede ser de otra manera, y no solo investigación, que ha mostrado la importancia de interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales, culturales en la determinación de los comportamientos sociales suicidas, y al mismo tiempo la epidemiología y este contexto pandémico COVID-19 que nos ha tocado vivir y nos continúa tocando de lleno y afectando sobre todo a esta esfera de la salud mental, ayuda y continuará ayudando a identificar muchos factores de riesgo y de protección frente al suicidio, tanto en la población general como en los grupos de mayor vulnerabilidad. También sabemos que se ha observado variabilidad cultural, ya se ha comentado en este foro, en cuanto al riesgo de suicidio y cómo la cultura puede aumentar el riesgo de comportamientos suicidas o proteger contra estos. Y una manera sistemática de dar una respuesta nacional al suicidio es establecer una estrategia nacional de prevención del mismo. Una estrategia nacional que enuncia el compromiso claro de un gobierno con relación al problema del suicidio, y de dicho espíritu nace la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud en la actualidad en fase de desarrollo, y por supuesto que este tipo de foros contribuyen notablemente al enriquecimiento de esa estrategia nacional de salud mental. Y ahora hago un inciso y me pongo a disposición de todos ustedes para, en la medida en la que esta senadora, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, pueda propiciar iniciativas, proposiciones, las que ustedes consideren, aquí estoy para trabajar conjuntamente y establecer ese nexo de unión, instando al Gobierno a aquellas iniciativas que, por ejemplo, José Ramón Pajes Girot comentaba del teléfono, del número telefónico estatal. Pues me parece una iniciativa, como otras tantas comentadas, de verdad brillante, y que yo creo que deberíamos reflexionar acerca de ella y promover. Como digo, bueno, escuchando los datos ofrecidos por los facultativos y facultativa, pues de verdad que debemos continuar preocupándonos por esta materia. Que seamos Canarias la tercera peor tasa a nivel nacional nos invita a hacer una profunda reflexión. Como decía el doctor Fletas, José Luis Fletas, el por qué La Palma arroja estos datos, esa cifra de más de 3.000 muertes, con 197 casos de fallecidos por suicidio a nivel de nuestra comunidad, pues obviamente nos invitan a continuar, como digo, reflexionando acerca de este tema.
Comentarles, el Ministerio de Sanidad, y ustedes ya lo sabrán, pues tiene marcado como objetivo, y en ello se está trabajando, la actualización de la estrategia de salud mental para proporcionar una herramienta útil en pro de la mejora de esta esfera en nuestra población, una herramienta que sirva de marco de referencia para el despliegue de programas y acciones sobre salud mental por parte de todas las comunidades autónomas a lo largo de los próximos años, y que dé respuesta tanto a necesidades preexistentes y aquellos casos nuevos y nuevos retos que nos ha arrojado esta pandemia. Y me van a permitir brevemente un inciso. Nuevos retos que nos ofrece esta pandemia. Este contexto, no solo los pacientes ya diagnosticados previamente, los nuevos casos clínicos que se puedan diagnosticar, y ese pool de recursos humanos del ámbito sanitario, como decía la diputada Cristina Valido, tan preocupante, afecto en este contexto, en su labor asistencial diaria, por estos problemas, por estos trastornos mentales, causando un alto índice de incapacidad temporal. Debemos también reflexionar acerca de qué debemos proponer y qué línea de trabajo debemos todos alinearnos para subsanar y ayudar a este colectivo, y no solo en el ámbito sanitario, que es el que estamos tocando, también el ámbito educativo, el ámbito de los cuerpos de seguridad del Estado y otros tantos implicados y comprometidos en este contexto. No les voy a cansar especificando las líneas estratégicas contenidas específicamente en este marco de la Estrategia Nacional del Sistema Nacional de Salud, pero sí comentarle que tiene tres objetivos príncipes: sensibilizar, mejorar la información a la población general a través de las acciones de concienciación promovidas por instituciones públicas, medios de comunicación, entidades sociales dedicadas a esta noble causa; diagnosticar, detectar precozmente y prevenir el riesgo suicidio; y un tercer pilar, objetivo importante, promover la elaboración de procesos asistenciales integrados de atención a las personas con riesgo suicida, tal y como comentaba el doctor Carlos de las Cuevas. El documento de la estrategia, avanzo, ya se encuentra en una fase bastante desarrollada, y es intención, según me consta del Ministerio, llevarla al primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que sea posible. Entonces, todos los apuntes que podamos como comunidad canaria, ustedes como eslabones príncipes primordiales en salud mental, yo creo que nutrirán, enriquecerán dicha estrategia, y por supuesto serán considerados y analizados pertinentemente. Asimismo, el Ministerio trabaja en la creación de una nueva titulación facultativa especialista en psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, para mejorar la formación de los profesionales y para responder las necesidades de la atención a la población de estos grupos etarios, niños, niñas y adolescencia, y también para actuar de manera específica en esta etapa. Pues corríjanme si me equivoco los especialistas en materia, es el momento de la vida en el que aparecen gran parte de los trastornos de la esfera mental, de la salud mental. El proyecto del Real Decreto por el que se establece el título de especialista de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, está su tramitación finalizada y simplemente pendiente del informe del Consejo de Estado, y esperamos todos que vea pronto la luz. Y un último apunte económico, cómo no, porque toda iniciativa sin ficha financiera no ve la realidad. En el marco de los fondos europeos, en su apartado de mecanismos de recuperación y resiliencia, existe una partida de 2,5 millones de euros destinados a las comunidades autónomas para la implementación de las líneas estratégicas de salud mental del Sistema Nacional de Salud, financiando así esta línea de trabajo.
Totalmente de acuerdo en que debemos aunar esfuerzos en esta materia, debemos ser uno. El doctor Alarcó y yo, como portavoces de sanidad de dos grandes grupos parlamentarios en el Senado, todo lo que sea en pro del paciente, en mejorar la calidad de vida del paciente y la de su entorno familiar, social, comunitario, solemos estar de acuerdo y desde luego creo que debemos continuar en esta línea de unión de fuerzas para conseguir objetivos. Muchísimas gracias una vez más por la invitación a este foro. Un honor desde Canarias participar en él y reiterar mi mil gracias a todos los panelistas que han enriquecido el mismo. Gracias, Esther. Muchísimas gracias, senadora, por esta intervención, por esta puesta al día, además sobre información que seguimos habitualmente y que todos estamos esperando, pues que de un momento a otro haya novedades. Como decíamos, tenemos también aquí hoy a Antonio Alarcó, senador del Partido Popular por Tenerife, también portavoz de Sanidad. María Esther, en su momento no te presenté así, pero obviamente es el lazo además que tenemos desde Gaceta Médica, os tenemos muy bien fichados a ambos. Y nada más, vamos con la intervención de Antonio Alarcó, nos acercamos al final de este foro. Adelante, senador. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que ser el último pues siempre tiene sus dificultades porque no repetir algo es difícil, está dicho casi todo. Bueno, en primer lugar, de verdad, agradecer que se haya hecho este foro. Agradecer a la Sociedad Española de Psiquiatría, a la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, agradecer además a Gaceta Médica, al Global, a Webcarer, que es clave que hagamos este tipo de reuniones. Yo lo he aprendido mucho y el que no aprenda todos los días se ha confundido de camino. Y vengo del mundo sanitario, como saben, estoy en el mundo sanitario y no vengo de la psiquiatría, pero estoy muy sensibilizado como ciudadano, como sanitario, como cirujano, con el mundo psiquiátrico. Creo que me gustaría decir de entrada que los localismos no tienen ningún futuro en sanidad. Primer punto. Segundo, que no se puede hacer política con la sanidad, sino política sanitaria, que es un tema técnico. Y en eso estamos, lo digo de verdad. En tercer lugar, que tenemos que hablar de las enfermedades prevalentes y que la enfermedad psiquiátrica es una enfermedad prevalente, cenicienta del sistema sanitario español que ha tenido un tratamiento en el sentido político, en el sentido incluido organizativo, no correcto para la envergadura que tiene. Y eso significa visualizar. Antes dijo José Ramón, el representante José Ramón Payés, que yo creo que lo conocía de antes además, porque estoy en este mundo curiosamente suicida hace muchos años, que en la Facultad de Periodismo, yo soy periodista, hice doctorado. Es verdad que hay cierto miedo al mimetismo de hablar y de visualizar el suicidio, entre otras cosas, porque se reproduce más, pero eso creo que está corregido y le ha hecho un gran daño. Las que no se visualiza de forma correcta, no se entiende la problemática que existe con este tema. Que haya casi 4 millones de ciudadanos españoles, no canarios. Los localismos, señores, no tienen ningún futuro para el tratamiento. Ninguno. Que haya más de 4 millones de españoles, según las estadísticas, que tengan una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad absolutamente numéricamente abrumadora. Y si además es la cenicienta y no hay planes adecuados en donde la política de leyes con los profesionales y con los ciudadanos tercer sector no tiene arreglo. ¿Por qué digo esto? Tengo mucha juventud acumulada, pero llevo 45 años en el sistema sanitario español y me siento profundamente orgulloso. Y tenemos un grandísimo sistema sanitario español, sin duda, que está devastado ahora, y es una gran oportunidad, devastado absolutamente, pero que tenemos que hacerlo efectivo. Si la primera causa de muerte traumática, y de esto entiendo mucho como cirujano, es el suicidio, ¿cómo es posible que con todo lo que estamos hablando y con todo lo que estamos diciendo no hayamos sido efectivos para que se reduzca? En todos los años.
independientemente de la pandemia, que habría que hablar un caso concreto de un plan, una estrategia nacional de reconstrucción psicológica de este país, no solamente de los sanitarios. Y para eso se necesita tenerlo claro con una estrategia y plan y con las personas y con los algoritmos adecuados. Con lo cual, hay un fracaso de visualización de lo que significa la enfermedad psiquiátrica, hay una ocultación tácita del enfermo psiquiátrico y hay unos resultados con respecto al tratamiento y prevención del suicidio, concretamente que estamos hablando. Por cierto, enhorabuena a Carlos de las Cuevas con su libro y sus autores, me ha encantado, ya lo he pedido, lo he solicitado para tenerlo en mi mano para darle vueltas, creo que es clave. Luego seguimos teniendo muchísimas posibilidades de mejorar. Y yo creo que hay una oportunidad en estos momentos. La pandemia evidentemente ha cambiado absolutamente todo, las relaciones directamente personales, la sanidad, las reuniones científicas, etc. Y esa oportunidad tenemos que aprovecharla de forma evidente. En España hay que cambiar de paradigma. La rutina, el manejo de la rutina va inmediatamente a la melancolía y tendríamos que pasar inmediatamente con nuestros amigos los psiquiatras. Y hay demasiado manejo de la rutina. ¿Y cuál es el cambio de paradigma? Pues el cambio de paradigma afecta a la enfermedad psiquiátrica y afecta a todo, que es la necesidad, no como moda, sino objetiva del sistema, de crear una medicina genómica hoy, no mañana, hoy, personalizada y de precisión, que por cierto, en la enfermedad psiquiátrica es uno de los lugares donde más trabajo tiene que hacer y puede beneficiar. Luego, no tiene sentido que todavía no hayamos implantado, como se ha dicho en el Senado, por cierto, un paréntesis cortito, sé que es tarde, aunque aquí es una hora menos. El Senado es ese instrumento democrático que nos dimos los españoles, que casi todos piensan que no vale para nada. Es la realidad. Es así. Sin embargo, es un instrumento importantísimo que tiene una misión clave en la sanidad, que es precisamente donde tiene transferido la gestión, se ve en el Senado. Y aunque tenga menos trascendencia en la prensa, les voy a decir, yo soy un senador convencido, no porque me mandaron, sino convencido. Estoy en política de forma transitoria, porque no he dejado nunca de ser profesional. Quiere decir que tiene una labor importantísima que hacer y la ha tenido. Y en el suicidio, y termino dos cosas al respecto, se ha metido de lleno de siempre. Otra cosa es la efectividad de lo que se aprueba y el cumplimiento de lo que se aprueba. Y después, por cierto, lo de Canarias, que ahora matizar qué significa que Canarias tenga más suicidio, índice de suicidio. Yo no quiero discutirlo porque creo que no es así, pero no voy a discutir eso porque yo he venido a aprender y no a enseñar. Bueno, y si puedo servir para algo más. En el 2013, digo la genómica por lo siguiente. Si no implantamos el carnet de identidad de todos los que estamos hablando hoy aquí, no es el carnet que llevamos, es el genoma. El genoma no es un gasto, es una inversión obligada, porque es la evidencia científica para tratar, incluido la enfermedad psiquiátrica. Y aquí hay algunos compañeros que están en la docencia y están en la práctica diaria y lo tienen que saber y lo tenemos que saber. No tiene sentido que los enfermos psiquiátricos no tengan un genoma hoy. No tiene sentido. Perdonen que sea drástico. Es así. Es verdad que la implantación va a costar un esfuerzo, pero lo que no puede ocurrir es que el tren pase y no hayas entrado en ese tema. Porque si tenemos que dar un tratamiento psiquiátrico, y yo no soy psiquiatra, pero tengo en mi entorno pacientes, compañeros que lo han padecido, y yo puedo ser un candidato, que se da los sales de litio, por ejemplo, en un genoma de metabolismo frío, o como se llame, o lento, no está indicada. Eso significa que gastamos, por falta de adherencia de tratamiento, más de 10.000 millones de euros al año. En definitiva, genómica, plan nacional, integrado en la europea, con un distrito único sanitario europeo, con una inteligencia, que lo dijo antes Carlos, creo, con una Big Data, que el Big Data no es ningún aparato, es la utilización de los datos que tenemos que dar nosotros con algoritmos importantes y potentes que puedan detectar signos de alarma sencillos que estén en manos de todo el mundo, para avisar después a quien haya que avisar, porque además, como digo, creo que Francisco Acosta, la frase última, es previsible y es abordable. Es una gran tragedia que tiene la suerte que podemos abordarlo. Con respecto al teléfono, y termino, el teléfono ya lo hemos pedido nosotros en el 2013. Otra cosa que no se ponga. Y Radio Variandilla, que tengo el honor y el orgullo
de trabajar desde el 2013 con ellos en discreto segundo plano, porque están haciendo una labor enorme, maravillosa, para prevención. Tienen un teléfono que yo soy socio y damos nuestra cuota para que eso sea útil y evidentemente tendrá que ser nacional. En definitiva, creo que las cámaras legislativas, el Senado concretamente, están haciendo cosas, estamos haciendo cosas. Cuando yo llevé la primera moción en mi grupo parlamentario para decir que sobre el suicidio, me preguntaron mis compañeros, ¿pero de qué hablas, Antonio? Digo, no, hablo de la autolisis, del suicidio. ¿Pero qué dices? ¿Eso hay que hablarlo? Bueno, desde hoy, desde el 2013 hasta hoy, ha pasado ya como que el 2020 declaramos en el Senado por unanimidad el año de la enfermedad mental, para visualizarlo. Hemos estado con los medios de comunicación contribuyendo a que esto tiene que ser una cosa muy seria para que esto lleve a buen puerto. Hemos fomentado, no hablo de dinero, de presupuesto, no estamos gobernando. Esto no es un problema de dinero, esto es un problema de ideas. Es un problema de que el Ministerio de Sanidad no se llame de sanidad, se llame de salud. Que hablemos de One Health, que no es la salud, no es solamente esto, es también la prevención, es también la sanidad, el medio ambiente, y eso también lo exigimos. En definitiva, muchas gracias por haberme invitado. Seguiremos con este entusiasmo detrás y luchando por una enfermedad prevalente que sigue siendo la causa de muerte traumática más importante de este país, y eso necesita ideas, planes, algoritmos, genoma y todo coordinado para llevar a buen puerto una reducción drástica de una tragedia social, porque el suicidio es una enfermedad social que afecta a 4 o 5 personas cada vez que hay una de esas tragedias, y como es previsible, vamos a prevenirlo. Un abrazo. Muchísimas gracias, senador, por este cierre a un foro intenso. Al final hemos conseguido repasar todos los temas pendientes. Quiero agradecer a todos los ponentes vuestra participación aquí hoy, vuestra paciencia con los problemas técnicos que al final hemos conseguido solventar, y también muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido en directo y a las que nos verán en un futuro, porque os recuerdo que este enlace quedará luego y podremos verlo todos en diferido y compartirlo para que se siga hablando de depresión y suicidio. Nosotros nos vemos muy pronto en el próximo foro, que por cierto es el martes que viene, por si alguien tiene interés en seguir la actualidad en la situación en Castilla y León. Muchísimas gracias por acompañarnos.